Números 24. ¿Cuándo fue la última vez que han oído predicación de números? Y la verdad, yo no sé cuándo fue la última vez de mi parte predicar de números. En números tenemos una excelente sección, los capítulos 22 a 24. Sería excelente causarles sufrir una hora escuchar toda la lectura de esos 3 capítulos. Es una historia excelente. No van a creerlo, pero en el pasaje que no vamos a leer, capítulo 22, un asno habló con voz humana. Oh, wow. Y eso es la idea del Señor, hablar, ¿verdad? Él sabe hablar. Y Él sabe cómo y cuándo y por quién. Y claro, aquí tenemos la historia de Balaam. Es profeta. No es parte de Israel, sino es profeta. Y él fue buscado para dar anuncio a Balac, rey de Moab, para poder maldecir los israelitas. Y aquí en versículos 10 a 19 más o menos tenemos su última profecía y tiene que ver con Cristo. Y queremos escuchar cómo el Señor abrió los ojos de alguien que no fue ni hijo de Abraham ni parte de Israel y a lo mejor ni fue convertido a la verdad. Números 24:10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te ha llamado, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hablé Jehová, eso diré yo. Aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, e herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, quiero terminar allí. El otro es importante, pero no quiero leer todo por el momento. Nosotros tenemos que guardar que Dios habla. Y cuando Dios habla, Él habla con claridad. Sea la luz del sol, sea la luz de la luna o de las estrellas, sea de historia o sea de unas cosas que hace Él que solo podemos descubrir en microscopio. Él habla con claridad. No digo que con toda palabra del Señor en la creación es posible conocer exactamente cómo es el Señor, pero sí es posible, escuchando a la voz del Señor en su creación,
saber que Él habla y que habla con claridad. Tú y yo sabemos que queremos argumentar con los científicos y no vale. Ellos pueden ver frente de sus ojos cualquier aspecto de la creación, pueden ver qué tan complicado es el hombre, qué tan organizado es la célula en el cuerpo del ser humano, y con sus ojos no pueden ver, no pueden entender, no tienen oídos para escuchar la voz de Dios cuando Él habla en su creación. Y luego podemos decir que cuando pasamos de la creación para pensar en las cosas invisibles, el conocimiento del hombre acerca de Dios, el hombre en el mundo puede ver todo esto y luego puede pensar en la religión, en las religiones, pueden hablar de las ideas de Dios, pueden hablar de muchas doctrinas, enseñanzas, ideas que tienen todos. En cualquier tribu hay doctrina de Dios. Y nosotros sabemos que discutir con tales personas tampoco es útil. No podemos ganar nadie por medio de argumentar con ellos y causarles querer entrar en el reino de los cielos. Es Dios que tiene que abrir sus ojos, igual como el científico, igual como cualquier de ustedes que hoy dicen que pueden ver y han entrado en el reino de los cielos. Es Dios que abrió tus ojos. Es Dios que te dio conocimiento, entendimiento y poder decir que tienes esperanza en lo que es verdadero, Cristo Jesús. Tienes la idea y la confianza que no necesitas buscar entre las demás religiones, no necesitas pensar en otra filosofía, otro camino, otro Salvador. Estás convencido que tiene que ver con Cristo Jesús, tiene que ver con su cruz, su éxito, su victoria y su poder sobre la muerte. Y dices amén y amén, porque siempre es así. Y aquí tenemos algo inesperado. Dios hablando por alguien que no conoce a Dios, Dios hablando por alguien que no es parte de Israel, Dios hablando, dando voz para causar a una persona ver lo que Dios tiene programado por el día de su generación y también siglos en el futuro. Es Balaam aquí. Y nosotros podemos decir que no es algo tan inusual, que no hemos oído algo de esto antes. Pueden leer en Éxodo 2 que Moisés se casó con una hija de un sacerdote de Madián. Sacerdote de Madián. ¿De cuál religión? ¿De cuál conocimiento? Y luego escuchar algo de lo que su suegro conoció. Es posible pensar que este suegro de Moisés conoció algo del verdadero Dios. Incorrectamente, sí, pero algo del verdadero Dios tuvo conocimiento, algo que fue de servicio para Moisés. O quizás el ejemplo más famoso podemos abrir en nuestras Biblias en Génesis 14, no ahora, pero pueden leer de Abraham que se va de guerra para librar su sobrino y en regresar tiene un encuentro con un sacerdote y un rey. Sacerdote de Dios Altísimo. ¿Hay otro? No. Es el verdadero Dios. El mismo Dios que llamó a Abraham en Génesis 12, salir de su pueblo y estar unido con Dios en su camino, saliendo de su gente, saliendo de su pueblo y llegando ahí cerca del pueblo donde estuvo Melquisedec. Y Melquisedec
sacerdote de Dios Altísimo. En otras palabras, verdadero creyente, con verdadera fe, con conocimiento del Dios verdadero, no de Abraham, no de su tribu, no de su grupo, sino aparte. Cerca sí, pero no estaban juntos como en armonía, pero de Dios. Y Dios hablaba por medio de Melquisedec. Y ahora tenemos algo similar aquí en Números 22 hasta 24. Es un hombre que a lo mejor ganaba su dinero por algo de encantaciones o mágica. Y nosotros sabemos que esas personas habían en el antiguo mundo y están hasta hoy. Y tienen la idea de decir palabras y engañar, y tienen la idea también de manipular poderes, o sea, demonios. Y así ganaban su dinero. Y así podía ganar Balaam algo de dinero en su mundo para sobrevivir. Y el rey Balac de los Moabitas supo algo de Balaam y así le llamó para llegar y maldecir su enemigo. El punto es, Balac es moabita y él vive justo donde está el camino de Israel. Y antes de aquel momento, él sabía que sus amigos, Seón y Og, a su sur, fueron derrotados, destruidos, muertos. Y ahora viene Israel y está arrimando el territorio de Moab. Y Balac tiene miedo. Y Balac puede morir. Y se dice luego que él fue igual como Og y Seón. Moab quiere sobrevivir. Y Balac llama a alguien para poder sobrevivir. Es un mago, pero profeta. Es una persona que dice que tiene conocimiento del verdadero Dios. Y milagro de milagros, Dios habla con él. Conoce el nombre de Dios. Conoce el nombre de Jehová y así hablaba de Jehová con su nombre, hablando cosas que tienen que ver con el conocimiento que los israelitas tuvieron. Pero ¿cómo es que él tiene verdadero conocimiento de Dios? Y en otras palabras podemos decir que aunque en la generación de Abraham, 4 siglos antes, Dios escogió un hombre, Abraham, con su descendencia. Y aunque pasó 400 años y creció su nación y ahora están allí en el mero punto de tomar la tierra prometida a Abraham, en estos 4 siglos Dios no se acabó con su deseo y su obra con los demás. En otras palabras, había algo de verdadero conocimiento del verdadero Dios. No muchos siglos desde hacia el tiempo de Noé. No muchos siglos antes que el Señor esparció 8 personas en el mundo, en sus lugares, creciendo naciones, y todas estas naciones o aquellas naciones crecieron en su camino. La gran mayoría de estas naciones guardaban la idea de un diluvio mundial que fue un juicio de Dios, aunque cambiaron el conocimiento de verdadero Dios para
un Dios falso, podemos decir que había cantidad de gente, suegro de Moisés, Melquisedec, y los que escucharon a aquellos y otros, y tuvieron conocimiento de Dios. A lo mejor guardaban algo de verdadera adoración de Dios. En todo lo que podemos leer en Números 22 a 24, Balaam como profeta, como alguien que pretendía presentarse bien frente de Dios, ofreciendo sacrificios. Podemos decir que sus sacrificios fueron una abominación al Señor. Algo que el Señor no quiso, no pidió, pero ellos hicieron y Balaam hizo de parte de Balac para querer recibir bendición. Eso es algo que nosotros no podemos exactamente recibir. Un profeta que tiene algo de conocimiento de Dios, pero no correctamente, y no hace correcto y ofreciendo sacrificios que son abominaciones al Señor. Y el milagro, el Señor contesta y habla. Y el Señor, de muchas formas, anuncia su persona, anuncia su pacto, anuncia su plan y dice con claridad que no es posible maldecir al pueblo, sino solamente bendecir. Y pobre Balaam, el que buscaba algo de su placer y su ganancia, no puede maldecir, pero está con sus manos esposadas y puede decir meramente bendición tras bendición. Y donde comenzamos a leer la discusión entre el rey Balac y el profeta Balaam, mostrando que no fue lo que Balac deseó, Balaam diciendo que tuvo la razón, etc. Y ni modo, porque tiene otra palabra que necesita decir. En este momento debes preguntarte, ¿cómo sabemos? Balaam no llegó a ser israelita. Pueden pensar en leer estos 3 capítulos, 22 a 24, y van a ver que tiene mucha información íntima del pueblo de Israel. Y nosotros tenemos la tentación de pensar que Israel ahí estuvo lejos, los moabitas el otro lado lejos, y no tuvieron interacción y no pasaron para hacer negocios nada entre sus grupos o algo así. Y la tentación es pensar cómo es que llegó a tener información Moisés para escribir aquí de lo que pasó. Y claro, la respuesta que debes recibir primeramente tiene que ver con tu confianza en la Biblia. Dios abrió camino. Y algo muy importante guardar, poco luego, después de no poder guiar al pueblo mal, después de no poder maldecir al pueblo con las palabras de Balaam, profeta, los moabitas encontró algo de tropiezo. Causó los israelitas caer en otro pecado. Oh, wow. Aguas. Es algo importante guardar que a lo mejor los israelitas sabían y aprendieron de los hechos y las palabras de Balaam por medio de la interacción que tuvieron con las prostitutas de los moabitas. Y si no fue posible maldecirles, luego los de Moab causaron ellos
caer. Eso es triste guardar. Y nosotros debemos entonces guardar lo que es muy importante aquí, que en medio de todo que es un lío o una caída del pueblo del Señor, en medio de la fidelidad del Señor de anunciar su persona, anunciar sus planes y guardar sus promesas y guardar su pacto y ser fiel a su pueblo, al mismo tiempo la profecía de Balaam es para Israel. Es para todos los que creen en el Dios de Abraham y tienen esta confianza que están en manos de Dios. Y nosotros decimos, los versículos 17 hasta 19 son la profecía como el cenito, el máximo de las palabras de Balaam. Es profecía de Cristo. Eso es obvio. Podemos leer en versículo 14 que Balaam hablaba de los días postreros, luego, siglos luego. Y nosotros sabemos la idea de días postreros en todas las escrituras es anunciar algo en el futuro. Y siempre nosotros tenemos que guardar algo muy específico de profecía. Profecía muchas veces tiene que ver con ahora. En este caso aquí, Números 24, 17 a 19, estos versículos tuvieron que ver con los israelitas en la frontera de Moab, esperando su momento de conquistar, esperando el momento de pasar su territorio, entrar en otro territorio y librar y ser dueños de ciudades que no construyeron. Y la palabra es para ellos. Algo del futuro. Algo que tiene que ver con lo que Dios quiere llevar a cabo. Algo que anuncia algo especial. Pero cuando pensamos en profecía, no es meramente ahorita de que habló el profeta, sino él habla de algo en el futuro y quizás algo más allá de esto. En términos que podemos entender, decimos que cuando estamos leyendo o de Jeremías, o de Ezequiel, o de Daniel, o de Isaías, o de los Salmos, muchas veces podemos leer promesas que tienen que ver con Cristo en su venida y tienen que ver con su nacimiento y su tiempo aquí en el mundo y sus sufrimientos y sus victorias. Pero luego todo esto es mezclado con otras promesas que tienen que ver con victoria que es sobre todo y tiene que ver con el fin del mundo. Es decir, muchas profecías tienen que ver con la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando hace 4 siglos los puritanos hablaban de profecías en Isaías, ellos no hicieron esta distinción con claridad en su mente. Entonces ellos siempre esperaban el reino de Dios aquí y la iglesia más y más poderosa y la iglesia con más y más de autoridad en la comunidad y la iglesia con más y más victoria y la iglesia como algo como la comunidad principal de todo el mundo y la caída de todo lo demás. Y esta enseñanza de postmilenarismo, que no pronuncio bien, es excelente en un sentido, pero olvida esto de distinguir entre la profecía que tiene que ver con la primera venida de Cristo y la segunda. Y aquí tenemos algo obvio, postreros días, obvio tiene que ver con Cristo Jesús, cualesquiera
otras cosas que digas de esta profecía, necesitas encontrar que hay bendición, y la bendición tiene que ver con el pacto de Dios y tiene que ver con lo que es el pacto, es llevar a cabo nuestra salvación en la persona de Cristo y tener toda nuestra confianza allí. Y no está sorpresa que el Señor hace por alguien que no pertenece a las 12 tribus. 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes o templos de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Set es meramente otro nombre para los de Moab, moabitas. Entonces, versículo 17 tiene que ver con la destrucción de Moab. Van a perder su futuro. Van a perder su reino. Van a perder toda oportunidad en el futuro. Para ellos no hay nada. Entonces la palabra es fuerte, pero comienza 17 con el medio de poner un fin a los moabitas. Hay estrella, hay cetro. Estrella nosotros tomamos bien y entendemos bien qué quiere decir, porque nosotros sabemos que estrellas o cuerpos en los cielos son imágenes de autoridades y poderes. Dice Isaías, de la caída del sol y de la luna y de las estrellas. Y eso pasó ¿cuándo? En la caída de Babilonia, ¿verdad? Eso pasó. ¿Y literalmente pasó? No, porque son imágenes de poderes. Y luego nosotros podemos decir igual, Mateo 24. Cristo hablaba de la destrucción que iba a caer en la ciudad de Jerusalén sobre los judíos, sobre ellos, en su templo también, todo será destruido. ¿Y qué dijo? De la caída del sol y luna y estrellas. Aquí hay una estrella que se va levantando y sale y puedes ver su luz. Si estás prestando atención, sabes que tienes oportunidad esta noche y poco más, ver los planetas en una arca allí en los cielos. Si tienes telescopio, puedes ver 6 planetas con la luna en los cielos y no va a pasar más por, creo que es 8 años. Algo impresionante. Y nosotros, levantando los ojos, podemos ver las planetas y lo que van pasando en las estrellas y decimos, wow, qué impresionante. Y fue más grande para los antiguos. Saldrá estrella de Jacob, rey, poder de las tribus. Y luego cuando dice se levantará cetro de Israel, eso es literal. Y claro, nosotros podemos decir con versículo 19, de Jacob saldrá el dominador. En 19 la palabra sí es alguien que está reinando, pero la idea es alguien que se levanta porque él hace proezas y destruye otros ejércitos, destruye otros reyes y luego está dominando por todos lados. Y la idea es él puede levantar poder y hace unas cosas para mostrar quién es.
Y cuando dice se levantará cetro de Israel, cetro es símbolo de autoridad. Y cuando alguien tiene cetro, tiene la autoridad de pronunciar una ley o algo que va a pasar. En la antigüedad, cuando un rey extendió un cetro a un ciudadano, fue una manera de decir, tú tienes la autoridad de decir cualquier cosa. Y así los reyes mostraron su poder. Pero aquí es la estrella. Cetro, 19, dominador. Y su obra, destruir. Ya dijimos algo de Moab en 17. Podemos decir igual de otros enemigos, versículo 18. Y es obvio que lo que quiere decir es poder, reino, superior, algo más fuerte. Puedes poner lo que quieres poner, puedes levantar cualquier cosa, puedes fingir imponer un ejército, pero aquí hay la estrella. Y obviamente para israelita tiene que escuchar esto y decir, eso tiene que ver con nosotros, con nuestro pueblo. Nuestra nación tendrá algo de autoridad y dentro de nosotros alguien que va a dominar al mundo, destruyendo, conquistando. Y para nosotros podemos decir que eso pasó en Cristo Jesús cuando llegó y podía derrotar los enemigos por medio de su cruz, la muerte, el diablo, la tentación. Y nosotros esperamos en esa victoria. Y nosotros sabemos que también la estrella tiene que ver no solamente con el comienzo de su obra y su victoria en resucitar de los muertos, pero también tiene que ver con su venida de nuevo. Un fin a este mundo y todo lo que hay hoy será destruido. Y nosotros debemos tomar esa palabra y juntos debemos decir que estamos abajo esperando en esta profecía. Porque obvio, cuando habló uno que es para nosotros pagano, uno que es para nosotros persona que nunca vamos a conocer en el cielo, vamos a conocer Moisés, vamos a conocer otros que pasaron los días en el desierto con él, pero no vamos a conocer este Balaam. Y tú necesitas decir que estás como un sumiso, sometido al verdadero Dios, sometido a su plan. Cuando Él habla de su estrella destruyendo y cuando Él habla de su Hijo así con poder, autoridad y los reinos abajo su mano, tú vas a querer decir que sometes a este Cristo. Tú vas a querer decir que entiendes qué tan central es este Cristo en toda la historia del mundo. Aquí hablamos de un pueblo. Para el resto del mundo, Israel es nada. Para el resto del mundo, las 12 tribus son meramente esclavos que pudieron librarse un rato y vivir en una tierra como desierto. Para la Biblia, para nuestro Dios, Israel es todo. Israel no termina con la generación de Cristo.
Israel sigue hasta hoy, pero no sigue en una tierra en otra parte del mundo. El Israel de Dios, dice el Nuevo Testamento, es el cristiano. Y todos los que son sometidos a nuestro Dios son el Israel de Dios. Y cuando habla aquí, habla de un juez, un destructor, verdugo. Y tú dices, para ti es obvio y conocido. Pero tú vas a querer decir que estás abajo al estrella. Es muy impresionante para nosotros pensar en lo que hay en los cielos. Pero que sea para nosotros lo más importante, Cristo. Él está en los cielos. Y cuando Dios hace y da su palabra, o por Moisés, o por Balaam, o por un animal que habló, nosotros respetamos y recibimos y estamos sometidos bajo nuestro Dios y su estrella, Cristo Jesús. Amén.